Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licen. Profesor, buenas noches. Buenas noches, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo. Buenas noches, licen. Buenas noches, licenciado. Les va un gustazo saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las clases grabadas. De igual manera, por favor, no se olvidará entregar los documentos si nos hace falta, por favor, ¿no? De igual manera, pues, en este caso, ¿no? Tratemos de estar al día en las pensiones y de igual manera, por favor, no se olvide revisar, pues, nuestra plataforma, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra materia de ciudadanía y vamos directamente a retroalimentar algunos temas importantes, ¿no? Como directamente la capacidad que nosotros tenemos para elegir a nuestros representantes. Disculpe, eso es de Escucha, profe, por si acaso no se le No se escucha. le ¿Cómo escucha. está? Muy bien. Ahí me escucha, por No se favor. escucha nada. Ahí sí. Es de ciudadanía, por favor. Profe. Sí, estamos en ciudadanía, por favor. Ciudadanía. Muy bien. Entonces, justamente como les mencionaba, ¿no? La democracia sigue siendo un factor fundamental dentro de nuestra sociedad, ¿no? Elegimos directamente a nuestros representantes y los elegimos cada 4 años, ¿no? Y sobre todo directamente tenemos la participación directamente de toda la población, ¿sí? Aquí directamente nosotros tomamos decisiones, tomamos lo que es la potestad como pueblo directamente para elegir a nuestras autoridades, es decir, sin intermediarios, ¿no? Directamente cuando nosotros elegimos un partido político, elegimos un representante que prácticamente se acoplan a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, directamente nosotros tenemos la libertad de expresión y la libertad directamente de votar, ¿no? Entonces, prácticamente no hay nadie que nos obligue directamente a votar por un candidato, por una candidata, un partido político, en este caso que nosotros directamente estemos sometidos, sino más bien con toda la libertad del caso, ¿no? También podemos establecer prácticamente, ¿no? Que la asamblea juega un papel fundamental dentro de la elección de los representantes y también de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en los barrios nosotros tenemos el presidente del barrio. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. muy bien. Tenemos directamente lo que son los tesoreros, los vocales. Tenemos directamente departamentos administrativos en los barrios que prácticamente se establecen como asambleas generales, ¿no? Ahora, en términos generales, la Asamblea Popular, sí, se le conoce también dentro de la sociedad griega como eclesia, ¿sí? Entonces, de ese término, en este caso, parte lo que nosotros conocemos como la Asamblea Popular. ¿Sí? También directamente podemos hablar de la BOLUE. BOLUE o Consejo de Administración de Justicia, ¿no? Que directamente pues destaca en este caso como la participación directa de las autoridades. Ok, entonces miren, por ejemplo acá nosotros podemos establecer algunas interrogantes, ¿no? ¿Puede considerarse verdaderamente democracia un sistema que excluye sistemáticamente a la mayoría de la población? ¿Será democracia eso o no será democracia? ¿Qué opinan No, ustedes? licenciado, porque está No, profe, excluyendo. lo estoy excluyendo, no. Ok, muy bien, estamos muy atentos, muy bien.
Entonces, miren, prácticamente aquí nos dice una palabrita que cambia el sentido de la democracia, es excluir, ¿sí? Y dentro de los parámetros de la democracia, ¿sí? Establece de que tenemos una sociedad de inclusión, es decir, que todos directamente podamos participar en todos los parámetros, en la política, en la música, en la sociedad, en el trabajo, ¿sí? Que todos directamente gocemos de los mismos derechos y de las mismas oportunidades, ¿no? Que si bien es cierto, pues, nuestra sociedad directamente ha cambiado y de cierta manera también ha mejorado en estos aspectos, ¿no? Ahora, vamos a determinar la realidad excluyente, una minoría en el poder. Solo el 30% de la población, hombres libres nacidos en Atenas, tenían derechos políticos y el 70% restantes estaban silenciados. ¿Sí? Esto directamente abarca que el 70% eran los metecos y también eran los esclavos. ¿Sí? Entonces eran los únicos que no podían participar directamente en elegir autoridades, no gozaban los privilegios directamente de la sociedad griega y además de ello directamente no podían establecer lo que es una participación en la política, directamente no gozaban de libertad y esta visión o estas organizaciones sociales prácticamente lo hicieron en civilizaciones posteriores, ¿no? También podemos hablar de las exclusiones sistemáticas. Mujeres, esclavos, extranjeros estaban completamente excluidos de la vida política y la ciudadanía. Miren, por ejemplo, acá también podemos hablar de la participación de la mujer, ¿sí? Netamente no estaba directamente en las asambleas, no tenía la potestad de votos, sino más bien estaban directamente en compañía, en este caso, ¿no? De los hombres libres atenienses, es decir, no tenían directamente una participación dentro de Atenas, ¿no? Ahora, aquí vamos a determinar algunas características de la mujer griega. Ok, nos dice, la mujer carece de prudencia, justicia y valor. Aristóteles. Sí, miren, por ejemplo, una frase icónica directamente de este representante hace establecer de que no daban la potestad directamente a que la mujer participe en la política como tal, ¿no? Tutela perpetua, consideradas menores de edad permanentes, siempre bajo la autoridad de un hombre, padre, esposo o hijo. El gineceo, que prácticamente confinadas a las habitaciones privadas del hogar, dedicadas a tejer, hilar y criar a los hijos, ¿no? La exclusión pública, prohibido atestiguar en judíos, poseer propiedades o participar en la vida política social del ágora. Es decir, prácticamente en la sociedad todo estaba controlado directamente por los hombres, las asambleas, hablando directamente de las votaciones, elegir las autoridades, prácticamente la mujer griega no participaba, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas características, en este caso, de la educación femenina en aquellos años. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor José, por favor? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Educación femenina. Formación para la vida doméstica. Instrucción materna. A diferencia de los varones, las niñas no asistían a la escuela ni al gimnasio. Su educación ocurriría exclusivamente en el hogar, transmitida de madre a hija. El currículum doméstico. El aprendizaje se centraba en labores manuales como hilar, tejer, bordar y la administración de los recursos del hogar. La excepción, las hetairas, damas de compañía que, a diferencia de las esposas legítimas, cultivaban su intelecto, estudiaban música y filosofía y gozaban de gran independencia. ¿Listo, licenciado? Muy bien, señor. Muchísimas gracias, señor José Díez. Muy bien. Entonces, miren, acá directamente la formación de la mujer en la sociedad griega, ¿no? Prácticamente no asistían a las escuelas, a los gimnasios, no tenían directamente una participación pública en eventos, en tradiciones, en festivales, sino más bien siempre sujetas directamente al dominio de los hombres en general, ¿no? También podemos hablar de que las mujeres estaban directamente establecidas en parámetros, en el caso del hogar, directamente de trabajos como hilar, tejer, bordar y sobre todo también administrar los recursos del hogar, ¿no?
y las etarias, que prácticamente eran damas de compañía, que eran directamente acompañadas a los hombres griegos y que obviamente, pues, a pesar de tener independencia propia, no tenían la oportunidad de participar en la política, ¿no? Sin embargo, las mujeres griegas también eran representadas directamente en el arte, ¿no? Miren, justamente acá muestran a las mujeres directamente realizando las actividades del hogar y sobre todo también muestran lo que es la forma de vestirse, ¿no? Miren cómo las representaban, ¿sí? Cómo directamente Discúlpeme, se vestían profesor, cada una sujeto. pregunta. No Sí, buenas tengo noches, imagen. dígame. Buenas noches, no tengo imagen, licenciado. No, no le refleja. Me comentan, por favor, los demás No, compañeros, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe, Sí sí, se Sí, puede. ya. yo no tengo. Sí, profe, sí se refleja la pantalla, profe. Sí, tengo Sí, sí imagen. podemos ver. Muy bien. En ese caso, Sí, señorita licenciado. Elvia, por favor, salgamos y volvamos a ingresar, por favor, ¿sí? Entonces, en ese caso puede ser un Ya, poquito nuestro internet, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya. miren, por ejemplo, acá podemos directamente observar a las mujeres, ¿no? Y recordemos que los griegos como tal prácticamente representaban una de sus grandes virtudes, era el arte en general, ¿no? Entonces, representaban directamente la belleza del cuerpo, ¿sí? Las virtudes y las características propias, ¿no? Recordemos que la sociedad griega como tal prácticamente representaba lo que es la belleza del cuerpo, los retratos, ¿sí? Directamente el trabajo en mármol, representar directamente al ser humano, en este caso semidesnudo, ¿no? En algunos aspectos también lo hacían desnudos, con la finalidad directamente de mostrar, pues, la belleza. La mayoría de las obras de arte de los griegos prácticamente, ¿no? Establecían detalles muy pequeños, inclusive, ¿no? Los ojos, el color directamente del cabello, la barba, hablamos también del cuerpo. Entonces, prácticamente en el arte eran expertos, ¿no? Y sobre todo también el trabajo en la cerámica, en donde plasmaban todas las actividades que ellos realizaban, ¿no? Aquí tenemos, pues, unas representaciones en el tema de la participación de los hombres, educación masculina. ¿Sí? Preparación integral para la ciudadanía y la guerra. Moisque, intelecto. Estudios literarios, música, poesía, filosofía para cultivar la mente. Objetivo político, preparar al ciudadano para el debate público y la retórica en la asamblea. La gimnasia, entrenamientos físicos, practicaban intensiva de atletismo, lucha, poligate en el gimnasio, objetivo militar, formación para la guerra entre 16 y 18 años y defensa de las polis como, en este caso, las hoplitas, ¿no? Si bien es cierto, miren, esta era la educación que tenían los griegos, ¿sí? Especialmente los atenienses, ¿no? Miren, estudios directamente en música, en poesía, en filosofía, ¿sí? Una educación de calidad con la finalidad directamente de forjar seres humanos aptos directamente para la política, para la asamblea y directamente para ser autoridades, ¿no? Pero, incluyendo eso, también tenían lo que es la actitud y el requerimiento directamente de entrenar lo que es su cuerpo en general, ¿no? Practicaban lo que es mucho deporte, y obviamente también los preparaban para los enfrentamientos y para las guerras, especialmente en la ciudad de Esparta. Como ustedes saben, los espartanos directamente tenían una vida sumamente difícil, hablando directamente de los jóvenes, que prácticamente que desde muy pequeños, ¿sí? Eran entrenados para la guerra, eran directamente plasmados para los enfrentamientos, y pues en este caso era una ciudad que establecía un orgullo muy grande por sus soldados, ya que ellos directamente se enfrentaban, en este caso, a la mayoría de civilizaciones sin tener un miedo alguno y sobre todo directamente encaminados, pues, el entrenamiento hasta morir como tal, ¿no? Por ende, directamente los espartanos era una sociedad basada directamente en el entrenamiento y eso también lo tenía pues la ciudad, en este caso la polis de Atenas, ¿no? Que prácticamente convivían de igual manera hasta que en cierto momento pues también tuvieron varios enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era la vida diaria en Atenas. ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor la señorita Gisela Estefanía? Buenas noches, Lisa. Buenas noches. La vida diaria en Atenas. Ritmo, alimentación y espacios sociales.
La dieta. La alimentación era sencilla y frugal. El día comenzaba con un desayuno ligero de pan y vino. La comida principal se realizaba al atardecer. La dieta se basaba en cereales, aceite de oliva, pescado, fruta y verdura, con el vino siempre diluido en agua. La rutina. Las mañanas se dedicaban al trabajo y los negocios. Al mediodía el ritmo se detenía para el almuerzo ligero y descanso. Las tardes eran para el ocio productivo. Los hombres acudían a los gimnasios para ejercitarse y socializar. Espacios sociales. El ágora era el corazón de la vida pública, mercado y centro de debate político. La vida social masculina culminaba a menudo en el simposio, mientras que la vida femenina permanecía en el hogar. Muy bien, muchísimas gracias, señorita 10, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a determinar cómo era la vida diaria en Atenas, ¿no? La dieta, miren, prácticamente, en este caso, se alimentaban en el desayuno, por ejemplo, ¿no? El pan, el vino. Aquí también podemos hablar de que su dieta se baseaba en cereales, aceite de oliva, pescado, frutas y verduras, ¿no? Entonces, miren, la alimentación directamente era bastante natural y sobre todo pues directamente tenían bastantes nutrientes, ¿no? Entonces gozaban de recursos muy buenos para tener una buena alimentación, especialmente la élite de la sociedad griega, ¿no? Las rutinas prácticamente, las mañanas se dedicaban al trabajo, a los negocios, al mediodía directamente lo hacían, ¿sí? Al almuerzo, en este caso, se dedicaban a detener lo que son sus actividades, comían, se alimentaban muy bien, y en la tarde directamente acudían a los gimnasios para ejercitarse y socializar. Pregunto, ¿nosotros cuando terminamos de trabajar nos vamos al gimnasio? Sí, Sí, No. profe. No, yo Ok, sí. a no, muy descansar. bien. No. A Yo descansar, sí, ok. yo sí Fin una de hora y semana, media. salimos a la bailoterapia tal vez. Hacer No, ejercicios, Liz. profe. Sí, caminata de Yo una hora y media. sí. Ok, muy bien, la caminata, excelente, ¿no? Entonces, miren, directamente los ejercicios se destacan como una virtud importantísima en la sociedad de Atenas, ¿no? Entonces, ellos directamente mantienen que el conocimiento, obviamente, es muy bueno, pero también enfocarse en cuidar, pues, el cuerpo en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente algunos parámetros. No se olvidará, por favor, de colocar los audios en silencio, ¿no? Muy bien. Y los espacios sociales, ¿no? Prácticamente estaban en las ágoras, estaban en los teatros, en donde directamente participaban, pues, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Bueno, aquí también tenemos lo que es un mapa geográfico en donde podemos identificar algunas etapas importantísimas que tuvo pues la cultura griega, ¿no? Justamente bajo el gobierno de Filipo II de Macedonia, tuvo un crecimiento sumamente grande, ¿sí? Después, en este caso, Alejandro Magno, de igual manera lo hizo, tuvo un crecimiento sumamente grande, ¿sí? Y aquí podemos establecer que tuvo grandes conexiones con la mayoría de los territorios, pero sobre todo gozaban de un control administrativo muy estable, ¿no? Y también podemos hablar de la etapa helenística, la fusión entre el Oriente y Occidente. ¿Me ayuda en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Berenice Vázquez, por favor? Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Helenismo, función de Oriente y Occidente. Sincretismo cultural. La racionalidad griega se mezcló con el misticismo y las tradiciones milenarias de Persia, Egipto y la India, creando nuevas formas de arte y religión. La koine, lengua común. El griego se convirtió en la lengua franca del comercio, la diplomacia y la cultura en todo el mundo conocido, facilitando el intercambio de ideas. Cosmopolitismo. El ideal del ciudadano leal a su pequeño polis fue reemplazado por el de ciudadano del mundo.
cosmopolites, parte de un vasto imperio multicultural. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, ¿no? Cuando se da la etapa de helenística, prácticamente se da un sincretismo, es decir, la unión directamente de bastantes conocimientos, ¿no? Hablando directamente de ciencias, de disciplinas, de culturas que se forjaron directamente en el arte y la religión como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la partecita de aquí, sí, directamente, ¿no? Podemos establecer unos de los parámetros más importantes dentro de la sociedad griega, ¿no? Que prácticamente eran las asambleas en donde se tomaban, pues, las decisiones, ¿no? Directamente, ¿no? Podemos establecer de que cada asamblea estaba en cada polis, en cada ciudad, en donde prácticamente tomaban las decisiones más importantes, ¿no? También podemos hablar un poco acerca directamente de las contribuciones fundamentales, pero también sobre las disciplinas, ¿no? La disciplina que es considerada como la madre de todas las disciplinas es la filosofía, ¿sí? ¿Qué significa el término filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿O qué significa el término filosofía? ¿Me ayuda, por favor? Profe, Ok. pensar muchas cosas o tener muchas opciones sobre esas cosas. Muy bien, puede ser excelente. ¿Qué más? Conocimiento, profe. Ya, puede ser conocimiento, muy bien. ¿Qué más? Filosofía se trata de reflexionar situaciones que te ponen en la vida. También, muy bien, excelente. Señor o señorita, señorita Marta Cecilia, por favor, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo la interpretamos? Profe, gracias. Para mí la filosofía es tener conocimiento de de conocimiento de todo. Ya, puede ser muy bien. Ok, excelente. Gracias. Muy bien, señorita Marta. Señorita Génesis Ríos, por favor, ¿qué será la filosofía? Señorita Génesis, ¿estamos ahí? ¿No? ¿Sí? Parece que se nos fue la señal. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Berenice, por favor? ¿Sí? Señorita Berenice. El audio es en silencio, por favor. Ahí sí. Sí. Se define como el estudio de problemas fundamentales relacionados con los que existen. Muy bien, excelente. Entonces, miren, la filosofía es justamente todo lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Prácticamente es amor a la sabiduría, es decir, al conocimiento, al arte, a las disciplinas, ¿no? Ahora, vamos a contestar esas preguntas, ¿no? Reflexionando sobre la sociedad griega. ¿Cómo podría considerarse democracia un sistema que excluía legalmente al 70% de la población? ¿Por qué será democracia o por qué no sería democracia? Profe, no es democracia porque participa muy poca gente. Si Muy fuera democracia, bien. participaría más gente. Gracias, profe. Ok, muy bien, señorita Marta. 10. Muy bien. Señor Marcelino, por favor. No sería democracia porque está excluyendo a las personas. Muy bien, excelente. Porque directamente excluye a la mayoría de la población, ¿no? Pregúntanos, ¿cuál fue el rol fundamental de la esclavitud y en permitir el desarrollo de la democracia ateniense? ¿Qué papel jugó la esclavitud? ¿Era o no era importante? ¿Sí? ¿No? Parece que Sí, vamos a hacer un trabajito. ¿Por qué será importante la esclavitud? Porque Profe, hacían casi la mayoría de los trabajos forzosos. Muy bien, señor Marcelino, muy bien, 10. Sí, porque eran utilizados para todas las actividades, por no decir para la mayoría de actividades, ¿no?
¿Cómo influyó la exclusión sistemática de las mujeres en la estructura política y social de las polis? Si bien es cierto, pues, el rol o el papel de la mujer en la sociedad era sumamente poca y obviamente, pues, el control siempre estaba en los varones, ¿no? ¿Qué lecciones sobre la inclusión y derechos podemos extraer de Grecia para nuestras democracias modernas? ¿Sí? De la democracia antigua, hablando directamente de la sociedad griega, ¿qué tipo de valores podríamos nosotros establecerlas en nuestra sociedad? El respeto ¿Cuál hacia sería? a nuestro prójimo. Tratarlo con respeto a la gente, profe. Ya, muy bien, puede ser, excelente. Parámetros de comportamiento, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues nosotros podemos establecer, ¿no? Que en la actualidad, sí, nosotros gozamos de derechos, de oportunidades, pero también de obligaciones, ¿no? Nosotros tenemos, pues, una cantidad inmensa de derechos, pero vamos a nombrar solamente tres. A ver, ¿qué tipo de derechos nosotros tenemos? ¿Sí? Desde el momento que nacemos, ¿cuál será el primerito que tenemos? A la vida, Derecho a la vida. A la Derecho a la vida. vida. a la Derecho educación, a la Derecho a la vida. educación. De la educación. Derecho a la salud. Ok. A la salud, educación. Muy bien. ¿Cuál es el derecho? Ok. Derecho a la ¿Cuál es educación. el derecho que yo pierdo si cometo un error en nuestra sociedad? ¿Cuál será? Privación de libertad. Ok, muy bien. La libertad, ¿no? Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que en nuestra sociedad como tal, directamente, ¿no? Podemos establecer lo que son parámetros de sanciones en general, ¿no? Pero sobre todo, nuestra sociedad contempla lo que son autoridades en cada territorio, en cada provincia, tenemos lo que es asambleas generales, tenemos autoridades representativas en la política, ¿no? Y recordemos que tenemos una sociedad de inclusión, es decir, que todos tenemos la capacidad de participar en la política. Por ejemplo, para llegar a ser el presidente de la República del Ecuador, ¿cuáles son los requisitos? Ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano. mayor de edad. Ok, muy bien, ser ecuatoriano, mayor de edad. ¿Qué más? Bachiller. Tener una buena Supone palanca. que debería tener experiencia en la política, profe. Ya, puede ser, muy Que bien. ¿Qué tenga más? conocimiento. Que tenga conocimiento. Ok, conocimientos bases, muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, pues los parámetros, en este caso, para el presidente de la República, directamente no son muchos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que deberían ser un poquito más. Ahora, nosotros hemos tenido tal vez algún presidente afrodescendiente. No, no hemos No. tenido. Sí, no. Ok, No. ¿hemos tenido alguna vez una presidenta? Sí, profe. Sí, hemos tenido. Rosalía Arteaga. Es presidenta de Rosalía Arteaga. Ok, muy bien. Sí, bueno, no tenía mucho tiempo, pero obviamente pues llegó a cumplir de cierta manera el rol de presidenta, ¿no? Tal vez hemos tenido un presidente indígena. No. No, dice. No creo. No, no, ¿No? no. 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 Sí, no. Ok, muy bien. No, no hemos tenido un presidente indígena en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente pues de eso se trata la democracia inclusiva, ¿no? De que todos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos de participar en sociedad, ¿no? Obviamente tenemos asambleístas que representan culturas, representan etnias, ¿sí? Y directamente gozan de un papel fundamental en nuestra sociedad. Y de igual manera, lo que son los parámetros en la música, en el deporte, en el baile, hablamos directamente en las fiestas tradicionales, todos directamente gozamos de una igualdad en participación, ¿no? Por ende, el Estado debe garantizar, cuidar, proteger el derecho de todos nosotros, ¿no? Pero en fin, todas las bases fundamentales que nosotros tenemos en sociedad prácticamente vino, ¿sí? De la sociedad griega, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí?
Ninguna, No, profe. dice. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno chicos, la siguiente semana que vamos a tener la retroalimentación, ahí les voy a dejar un pequeño videíto, nada más un cortito, para que ustedes lo puedan revisar y cuando estemos en clase lo vamos a tratar. ¿Les parece bien? Sí. Gracias, bien, profe. Bueno, listo. Ok, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. De mi parte, tengan una bonita noche, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos en la siguiente clase. Sí, cuídense mucho. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Buenas noches. Una buena noche. Teacher. Muy amable. Hasta luego. Tenga una buena noche, Ojalá licenciado. que dicen.